Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga. Es una bendición saludarles en esta oportunidad. Una vez más estoy presente para llevarles un mensaje de la Palabra de Dios. Esa palabra que no puede faltar en nuestro diario vivir cada día. Debe de estar presente una dosis de la Palabra de Dios que nos trae aliento, nos trae motivación, nos trae fe y nos trae esperanza, porque la palabra es vida. Es un espíritu que da fortaleza al corazón, al alma del hombre y de la mujer. El día de hoy quiero estar desarrollando un tema que lleva como título No temas. No sé si usted ya se dio cuenta que los seres humanos padecemos de este mal. Es un sentimiento que siempre está presente. Todos padecemos de este problema que se llama el miedo. Que haya algunos orgullosos que no lo reconozcan, eso es punto y aparte. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Dios se le aparece al patriarca Abraham y es interesante. Lo primero que le dice: no temas. Dicen los estudiosos de la Biblia, los que tienen amplio conocimiento en la palabra de Dios y se han dedicado la vida entera en escudriñar la Biblia, dicen ellos que más de 365 veces está la palabra no temas. Quiere decir que para cada día hay un no temas. Para cada día siempre hay una palabra de fortaleza para nosotros. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado por qué nosotros los seres humanos padecemos de este sentimiento negativo que es el miedo, el temor, la inseguridad? Muy bien, todo tiene una respuesta. Cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, ¿cuál fue la primera reacción de ellos? Cuando Dios habla y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y viene la respuesta de Adán y le dice: escuché tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Inmediatamente este sentimiento negativo se hizo presente, el sentimiento del miedo. Esa es la razón, el por qué todos los seres humanos venimos arrastrando y heredando este sentimiento negativo que es el miedo. Y Dios sabe perfectamente que padecemos de este mal y por eso nos dice: no temas. Le dice al patriarca Abraham: no temas, Abraham. Muy bien, meditemos un poquito acerca de la vida de Abraham. Dios le había dicho: vete de tu tierra, vete de tu parentela al lugar que yo te diré. Y Abraham, actuando en obediencia, se fue al lugar que Dios le dijo. Dejó a sus papás, a sus hermanos, a sus familiares. Ir lejos solo no es cosa sencilla. Los que hemos viajado y hemos salido de casa por algunos años sabemos lo difícil que es estar fuera de casa, lejos de la familia, lejos de los seres queridos. Seguramente había un sentimiento en el patriarca de Abraham. Había un sentimiento quizá de miedo, de temor, de inseguridad, de soledad, porque él se fue lejos de su familia. Y viene la divina voz, y viene la presencia de Dios, la voz preciosa, y le dice: Abraham, no temas. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, bueno, Abraham ya descansó. Él ya cumplió su misión. Ahora está descansando, esperando la redención. Ahora esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. No temas. No sé qué tipo de noticia le han dado a usted en estos días. Quizá hay alguna noticia que le ha robado la paz, le ha robado la tranquilidad, le ha robado
quizás la tranquilidad que siempre ha tenido, porque hay noticias que nosotros no esperamos. Hay noticias que no estamos preparados para recibir, y cuando llegan ese tipo de noticias, inmediatamente nuestro corazón se turba, nuestro corazón se llena de miedo, se llena de inseguridad cuando nos dan un diagnóstico que no hemos esperado. Nos dan una noticia el cual no estábamos preparados para ello. El corazón se llena de temor, el corazón se llena de inseguridad, pero la palabra de Dios que nos viene a dar fortaleza, la palabra de Dios que nos viene a dar esperanza, nos dice: no temas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26, hay una historia muy interesante, seguramente usted lo ha escuchado. La historia cuando los discípulos estaban en la barca, y dice que se levantó una fuerte tempestad, se levantó un viento muy fuerte que azotaba la barca y se estaba hundiendo. Y dice la historia, Él les dijo, ¿quién es Él? Cristo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. La palabra de Cristo para sus discípulos fue: ¿por qué teméis? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué hay inseguridad en el corazón de ustedes? ¿Por qué han permitido que el temor invadiera sus sentimientos, el temor invadiera su corazón? No teman. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando nosotros tenemos tanto miedo, cuando tenemos tanto temor, eso quiere decir que no tenemos del todo nuestra confianza en Dios. Quiere decir que nuestra fe no está del todo depositada en Dios. Porque si yo tengo fe, si yo tengo la esperanza que Dios está conmigo y que Él tiene cuidado de mí, no tengo por qué vivir en temor. No tengo por qué vivir en un estado de ansiedad, en un estado de crisis nerviosa, en un estado de afán. ¿Cuántas personas se comen las uñas de tanto nerviosismo? No pueden controlar ese sentimiento. Entonces Cristo les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué tiene que ver la fe con el temor? Bueno, si yo tengo fe, si yo tengo la confianza en Dios, aunque esté en el peor momento, aunque esté viviendo una de las tormentas más terribles en la vida, aunque esté cruzando el desierto más macabro, aunque esté cruzando el terreno más escabroso, tengo fe, tengo esperanza que Dios está conmigo, tengo esperanza que Él está a mi lado. Y por eso les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Que acaso mi presencia no les representa seguridad? ¿Que acaso mi presencia no representa confianza? Eso es lo que Cristo les trataba de decir. Tengan tranquilidad, tengan confianza. Si yo estoy en la barca, si yo estoy con ustedes, tengan seguridad, siéntanse seguros. Lo mismo le digo el día de hoy: si usted tiene a Cristo en el corazón, si usted lo ha invitado a su vida, lo ha confesado como su Señor y Salvador, Él está con usted. ¿Va a creer usted que Él no conoce su necesidad? ¿Usted cree que Dios es ajeno a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Claro que no. Él es consciente de lo que nos sucede. Dice la Biblia: antes que le presentemos nuestra oración, antes que le presentemos nuestra petición, Él ya la conoce. Dice el salmista: aún no he hablado, aún no he expresado mi necesidad, tú ya la conoces toda, Señor. Entonces, si Cristo está en nuestro corazón, si Dios está en nuestra familia, no tenemos por qué temer. No tenemos por qué vivir una vida en angustia, una vida en aflicción. Y aunque estemos atravesando el día más terrible, aunque estemos atravesando el día más oscuro, el día más gris, debo de tener la fe, debo de tener la confianza
que Cristo está conmigo. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 49, se narra la historia de Jairo. Jairo, obviamente como padre de familia que soy, lo entiendo. Su hija estaba grave, tenía una enfermedad muy fuerte y estaba a punto de morir, y Jairo se vio a la necesidad de ir a buscar a Jesús, de ir a buscar refugio. E hizo bien Jairo. Acudió al lugar perfecto. Acudió al personaje exacto. Lo mismo nosotros debemos de hacer. Así como Jairo fue a buscar la ayuda con Cristo, nosotros también busquemos la ayuda con Jesús. Él es refugio seguro. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado, dice el libro de Proverbios. Entonces dice la historia, Lucas 8:49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Le dieron una noticia desalentadora, una noticia que él no esperaba. Me imagino que él tuvo que caminar horas, días, no lo sé, para ir a encontrar a Jesús. Y por fin llegó con Jesús. Pero viene uno de sus criados, viene uno de los hombres que le sirven a él y le dice: mira, te tengo una noticia. Tu hija ya descansó. Tu hija ya murió. Ya no molestes más al maestro. Seguramente Jairo en ese momento se derrumbó su mundo. Se sintió destrozado, impotente, sin palabras que decir, cómo reaccionar. Le han dado una noticia que su hija ha muerto. Posiblemente usted está atravesando un momento así. Su mundo se ha derribado. Usted siente que ya no hay salida, que todo ha terminado, que los problemas, las angustias, las deudas, las enfermedades y un sinfín de circunstancias que le están rodeando le han hundido la esperanza, le han derribado la fe. Seguramente Jairo así se sintió, pero mira cómo Jesús le da una palabra de ánimo. Mira cómo Jesús lo conforta y le dice. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. En el peor momento, en el instante más terrible, le acaban de dar una noticia, pero Cristo siempre tiene una palabra de ánimo. Cristo siempre tiene una palabra de vida para nosotros y le dice a Jairo: no temas. Jairo, esa noticia que te acaban de dar, tómalo con calma, tranquilo. Solamente cree y será salva. Lo único que Cristo le dice a Jairo, lo único que quiero, Jairo, de ti es que creas. Que creas y tu hija será salva. Y Jairo creyó. Jairo se adueñó de esa palabra, se aferró a esa promesa y dijo: es cierto, yo creo, me aferro a esa palabra. Cristo me ha dado una promesa que si yo creo, mi hija vivirá. Si yo creo, mi hija se levantará de la cama. Y creyó, y Jesús dio la palabra. ¿Y cómo termina esta historia? Termina que la hija de Jairo vivió. La hija de Jairo salió de esa terrible enfermedad. Entonces, no temas. Esa es la palabra el día de hoy para usted y para mí. Y aunque la noticia que le acaban de dar es una noticia desalentadora, es una noticia que le trae aflicción, le trae temor, le trae angustia. En medio de esos sentimientos encontrados, debo de tener fe. Debo de creer, así como Cristo le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Lo mismo le digo el día de hoy: crea solamente. Aún en el panorama más difícil,
Aun cuando el diagnóstico es negativo, el diagnóstico es reservado, posiblemente se ha sentido mal y se vio a la necesidad de ir al médico. Y el médico le dice, señor, señora, su diagnóstico es reservado. Vamos a tener que hacer otros análisis, otros estudios para estar seguro si es lo que creemos que es. Entonces, ese tipo de noticias nos derrumban. Ese tipo de información nos desaniman. Ese tipo de noticias matan nuestra esperanza, matan nuestra fe. Pero la palabra de Dios, que es vida, la palabra de Dios que trae aliento, nos fortalece, nos vivifica. Porque así dice la Biblia, que la palabra vivifica. La palabra trae vida. A mí me encanta el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, cuando Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me adueño de esa palabra cada vez que llega una enfermedad a mi cuerpo, cada vez que llega un azote a mi área física, me adueño de esa promesa, lo repito, lo declaro, lo confieso, yo tengo vida y vida en abundancia, porque esa es la promesa. Y Cristo me dice, cree solamente. Y yo hago mi parte, creer. Tengo vida y vida en abundancia. Lo mismo diga usted, tengo vida y vida en abundancia. Esa es la promesa de Dios. Solo me adueño de la promesa de Dios. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, el patriarca Job declara unas palabras poderosas y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esto es muy profundo. Si analizamos detenidamente, Job expresó estas palabras en el momento más terrible, en el momento más crítico de su existencia. Había perdido a todos sus hijos, había perdido todos sus bienes. Y si esto fuera poco, estaba padeciendo de una terrible enfermedad, una sarna maligna, dice la Biblia, que le atormentaba día y noche, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Job no tenía paz durante la noche, no tenía paz durante el día. Era una tormenta terrible, pero aún en medio de esa tormenta, Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Usted puede tener esa actitud aún en la peor crisis, en la peor tormenta. También usted debe de imitar la actitud de Job. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Y qué más dice? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne. Esto es muy interesante. Ponga cuidado. En mi carne he de ver a Dios. ¿Qué me está queriendo decir el libro de Job? Que él en vida iba a ver la mano de Dios. No estaba hablando del más allá. No estaba hablando de la vida eterna. Él decía, en mi carne he de ver a Dios. Job estaba esperanzado que esa tormenta, esa crítica que estaba viviendo, iba a llegar a su fin. Y él tenía la absoluta certeza, tenía la completa seguridad que esa tormenta se iba a terminar. Esa tormenta tenía un final y en vida he de ver a Dios. Y por eso en el capítulo 42, cuando él termina su proceso y expresa estas palabras, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que había profetizado en el capítulo 19 se cumplió en el capítulo 42. En mi carne he de ver a Dios. Y cuando termina su proceso, cuando termina su calamidad, él dice, yo de oídas había oído los portentos, los milagros de Dios, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la actitud que debemos de tener. No temas. Esa tormenta, esa aflicción que estás atravesando tiene final.
tiene fecha de caducidad. No es para toda la vida. Incluso la gente tiene algunas frases muy interesantes, que no son bíblicas, por supuesto. Hay una frase que yo he escuchado que dicen: no hay mal que dure 100 años. Y uno se pone a meditar, bueno, en parte tienen razón. La aflicción, la tormenta que nos puede llegar en la vida no es para toda la eternidad. Tiene un límite, va a llegar a su final, porque la misma Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gozar, pero también hay tiempo de llorar, hay tiempo de sufrir. Todo tiene su tiempo. Entonces, si usted está atravesando un momento difícil, un momento complicado, tenga fe, no tema, no permita que el temor se adueñe de su corazón, no permita que el temor invada sus sentimientos, invada sus emociones, sino que usted refúgiese en la palabra de Dios, haga la contraparte. La palabra de Dios te trae esperanza, la palabra de Dios trae un espíritu. Pero el error que muchos cometen, que nunca leen la Biblia. Es más, no tienen una Biblia en casa. Entonces, ¿cómo va a tener esperanza? ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo va a tener confianza en Dios? No hay otra manera de acercarse a Dios sino por su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Dicho de otra manera, no hay otro mecanismo cómo obtener fe si no es leyendo la Biblia. Por ejemplo, si yo quiero saber de derecho, si yo quiero saber de leyes, debo de adquirir un libro que hable de leyes. Debo de adquirir un libro del Código Penal. Debo de adquirir un libro donde habla de las leyes de mi país. Porque de otra manera no voy a entender ni voy a aprender de leyes si no es a través de un libro. De la misma forma, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de Dios, tiene que ser a fuerzas por medio de la Biblia. Le motivo el día de hoy que usted adquiera una Biblia. Lea la palabra de Dios, invierta tiempo. Créame que leer la Biblia nos hace mucho bien. Es de gran beneficio para nuestra vida cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. En el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Quizás su problema no es enfermedad. Quizás su problema no es en el área matrimonial. Puede ser una amenaza, una extorsión. Puede ser que alguien le está haciendo la vida imposible. Dice el libro de Salmos: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Declare esa palabra: no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Voy a vivir por la vida con confianza. Voy a caminar por la vida con fe en Dios. No tema, espere en Dios. Tenga la confianza en Él. Espero que esta reflexión le haya motivado, le haya dado esperanza, le haya dado fe. No quiero finalizar sin antes hacerle una pregunta muy importante. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Posiblemente ese temor, ese miedo, esa inseguridad que usted siente es por la falta de la presencia de Dios en su vida. Quizás es por la falta de Jesús en su corazón. Pero hoy es un buen día de invitar al dueño de la paz. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Quizás esa falta de paz porque usted no ha invitado al príncipe de paz. Cristo es el príncipe de la paz. O sea que si yo invito a Jesús, viene consigo la paz. Y aunque estoy en una tormenta, tengo paz, tengo tranquilidad. ¿No le gustaría el día de hoy invitar al príncipe de paz, invitar a Cristo a hacer la paz con Él? Dice en el libro de Apocalipsis 3:21. Dice así, Apocalipsis 3:20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Jesucristo está tocando a la puerta de su corazón. Ahora va a depender de usted abrirle la puerta o no. Va a depender de usted de decirle bienvenido Cristo o no. Dice la Biblia en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Yo no predico religión, predico a Cristo, predico al dador de vida. Y el día de hoy, una vez más le pregunto, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Está en paz con Él? ¿Está a cuentas con Cristo? Y si no, hoy es un buen día. Este es el mensaje de fe. Estas son las buenas noticias que el Señor está dispuesto a darle vida eterna si usted así lo quisiera. Si quiere tomar la decisión, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día. Y muy importante, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad, hay una iglesia cristiana. Congrégase, reúnase con ellos, que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.